las disciplinas espirituales se dividen entre personales y corporativas. Las personales son la oración, la meditación, ayuno, y las corporativas lo que tiene que ver con el discipulado, la adoración en el día del Señor, el culto de oración ya congregacional. Entonces, a modo de introducción, vamos a leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 5, versículos del 15 al 16. Y Daniel en el capítulo 6, versículos del 10 al 11. Dice de la siguiente manera, Lucas capítulo 5 del 15 al 16. Su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Entonces, varios aspectos a tener en cuenta en el texto. Se resalta la frecuencia, es decir, era algo que el Señor hacía como un hábito, como una costumbre. Con frecuencia se retiraba, es decir, buscaba un espacio y segundo, oraba. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, recordemos el contexto general del libro de Daniel, los otros funcionarios tienen celos de Daniel por la gestión que está realizando y por la, digamos, la buena voluntad que el rey tenía para con Daniel y buscaban ocasión para acusarlo de algo, no encontrando nada con relación al tema de su administración, de la función que él desempeñaba, deciden apuntar hacia la, digamos, la espiritualidad o la vida espiritual de Daniel. Y encontraron algo que era notorio en Daniel y era su oración que era, digamos, ordenada y sistemática. Daniel oraba 3 veces al día. De tal manera que al entender eso, ellos promulgan al rey para que dicte un decreto que todo el que ore a un Dios diferente del rey sea muerto. Y en ese contexto es que encontramos la cita de Daniel, capítulo 6, versículos del 10 al 11. Dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró a su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Y recordemos lo que aconteció después de esto. Daniel es enviado al tema del foso de los leones y Dios le guarda por medio del ángel. Pero lo que quiero resaltar en el texto de Daniel es que aquí vemos una cierta estructura. Dice que oraba 3 veces al día y dice que oraba en la mañana, oraba en el mediodía y oraba en la noche. Lo que nosotros vemos es que hay un orden, hay una estructura y que hay una costumbre, hay un hábito, lo que podríamos llamar una disciplina. No era, no era un aspecto desordenado dentro de la vida de los hombres de Dios, sino que había una estructura para su vida privada incluso, para su vida de oración. Aquí Daniel, ya conociendo el tema del decreto, pues lo hace conscientemente de las consecuencias que iba a desarrollar. Pero el punto que queremos resaltar es que estamos hablando de disciplinas y las disciplinas implican una estructura, un hábito, una costumbre, algo que se hace repetitiva y conscientemente y programadamente. Raymond Edman,
en un texto, citado en un texto que se llama Las disciplinas del hombre espiritual, dice lo siguiente: la nuestra es una época indisciplinada. Las disciplinas antiguas se vienen abajo. Sobre todo, se hace burla de la disciplina de la gracia como si fuera legalismo, o es totalmente ajena para una generación que, en gran medida, es analfabeta en las escrituras. Y dice, necesitamos la fuerza resistente del carácter cristiano que solo puede provenir de la disciplina. Este diagnóstico realmente es, incluso cuando se escribe Edmund, es del siglo pasado. O sea, está hablando del siglo anterior. Si viera este siglo, se horrorizaría. Porque realmente nosotros hemos visto cómo en esta porción del tiempo en que nosotros estamos viviendo, todavía el desorden en la vida es mayor. No hay hábitos, no hay estructura, y eso estamos hablando incluso de la vida de la misma iglesia. No tiene la vida de la iglesia una estructura muchas veces, y las personas a nivel personal tampoco tienen un orden en el manejo de su tiempo. En esto hay muchas influencias. Una de ellas es que las disciplinas espirituales, que incluso la iglesia hoy tiene como espiritualidad, está muy influenciada por prácticas más místicas que por las disciplinas espirituales tal como aparecen en la escritura. Hoy nosotros vemos que para muchos orar es sentarse a visualizar un futuro que quieren y sentarse a proyectarse la vida que desean, y a partir de ahí entonces reclamar bendiciones que Dios no ha prometido. Y la idea de la espiritualidad de la oración es más o menos así como la lámpara de Aladino. Dios está para que yo le pida deseos y para que Él responda. Y desde ahí entonces organizo. Entonces, si el deseo no llega cuando yo quiero, entonces yo me resiento, entonces me pongo bravo con Dios y todo ese tipo de infantilismos a lo que ha venido a degenerar la sociedad actual. Cuando eso pasa, se nota que hay una falsa idea de lo que es la vida espiritual, de lo que es Dios. Nada se recuerda en este tipo de oraciones sobre la soberanía de Dios, sobre que Dios es un ser que hay que reconocerle su reinado, que Dios reina y hace su voluntad sobre todas las cosas, como también incluso termina el rey pagano de Daniel reconociendo, dice, Dios reina sobre los reyes de la tierra, hay un Dios que reina. Y que el tema de la espiritualidad no se trata de nuestra voluntad ni de nuestros deseos, sino de la voluntad de Dios. Y eso lo aprendemos también en Getsemaní, cuando el mismo Señor dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. De tal manera que nosotros debemos aprender a entender cuál es el orden de nuestra vida y comenzar a desechar todo este tipo de acercamientos místicos a la oración, que se asocia con ideas de experiencias extrañas, de éxtasis o de experiencias emotivas. Yo me siento bien, me siento feliz. Después de la oración yo tengo que salir teniendo algún tipo de experiencia, qué sé yo, pseudo religiosa, escuchar una voz, cualquier tipo de esas situaciones. Pero lo que Dios hace en medio de la oración, recuerden que la oración es signo de comunión, es expresión de relaciones. Ya eso lo vimos incluso en un sermón pasado cuando hablamos de la oración. Recuerdan que hablamos que la oración, el Padre Nuestro muestra relaciones. Padre, ¿cierto? Una paternidad, una filiación, ¿cierto? Una relación con el prójimo,
Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Recuerden, y un autoexamen a la luz de lo que nosotros debemos hacer para poder reconocer nuestros pecados y pedir perdón, y que incluso la oración también hace parte de esa conciencia que nosotros debemos tener de la batalla espiritual en la que estamos viviendo, porque dice, líbranos del maligno. Pero todo eso muchas veces se ha perdido y hoy las personas no recuerdan cuál es el propósito de las disciplinas espirituales, que precisamente es conservar, cultivar, gracias mi hermano, esas relaciones esenciales. De tal manera que, teniendo eso presente, vemos entonces que las disciplinas espirituales conservan una relación. Y las disciplinas espirituales son ese medio por el cual Dios nos forma en carácter para que seamos semejantes a Cristo. ¿Cuál es el propósito de las disciplinas? Porque si nosotros buscamos cultivar conscientemente un hábito, se supone que debemos tener un objetivo. Y a veces eso pasa en la sociedad incluso. Las personas quieren establecer ciertos hábitos sin tener un propósito claro hacia dónde se dirigen. Y eso es muy curioso. Hay que tomar hábitos de comer sano, hay que tomar hábitos de no sé qué, dice, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito último al que estás persiguiendo? Porque si eso no está claro, posiblemente todos los hábitos que se quieran tomar van a terminar en un fracaso. ¿Por qué? Porque no son adecuados. Gracias, mi hermano. De tal manera que lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿qué es la disciplina? ¿Qué es un hábito? Y aquí vemos cómo esto se conecta con un tema que vimos ya, el tema de las virtudes. ¿Recuerdan que la virtud es una disposición, un hábito hacia qué? Hacia el bien. Y el vicio es qué? También una disposición, una costumbre hacia qué? Hacia el mal. Y lo que la Biblia nos habla de la oración es que una de las características que debe tener la oración es la constancia, la perseverancia. Y miren, esto habla mucho del carácter de la persona. Si yo tengo una oración inconstante, sube, baja, hoy sí, mañana no, lo que en últimas está reflejando es mi propio carácter, que soy, como dice Santiago, nubes sin aguas, que se las lleva el viento. Lo que hoy sucede con las disciplinas espirituales en la vida de muchos hermanos es que no son ellos los que ejercen una mayordomía sobre su tiempo para desarrollar un propósito y una agenda, sino que el mundo les marca lo que deben hacer. Y ten presente que el mundo nunca va a incluir en su agenda para ti que ores, que vayas a la iglesia. Eso no está en la agenda del mundo ni del diablo para un creyente. Porque precisamente esa es la forma como va a estropear esa espiritualidad. Cuando Jesús habla de las disciplinas espirituales, en concreto de la oración, hay una parábola que está en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, y es la parábola del juez injusto. Y miren cómo va a decir. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. La permanencia, ¿cierto? Orar en todo tiempo y no desfallecer. Y la ilustración es la siguiente. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, y miren los contrastes, como el poder, ¿cierto? El mal poder representado aquí en un juez injusto, y las personas que son más vulnerables dentro de esa sociedad, una viuda, que se supone que pues debería buscar de esas autoridades su protección. Dice,
También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, dice en la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, constantemente diciendo, hágame justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Miren el tema. Ahora, el contraste marcado es Dios no es un juez injusto. No es un juez que no tenga compasión, sino todo lo contrario. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? De paso, dos cosas. La parábola nos dice algo sobre el carácter de Dios. Dios ama a sus escogidos. Dios cuida a sus escogidos. Pero también nos dice algo sobre la conducta de los escogidos de día y de noche. Oran de día y de noche. La misma estructura que vemos en Daniel. De día, de noche, al mediodía. ¿Se tardará mucho en responderles? Y aquí vemos algo que más adelante vamos a ver, y es una de las posibles causas por las cuales muchas personas no oran, es que hay una seria raíz de incredulidad en sus corazones. Dios no va a escuchar, Dios no va a responder. ¿Para qué orar entonces? Dice, ¿se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Es una promesa del Señor. No obstante, y miren, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Así termina la parábola. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará personas que oren pidiendo esa venida? ¿Hallará personas que crean que de verdad Dios actúa sobre su universo y que conserva todas las cosas para el bien de su pueblo, que hace justicia y que no es un juez injusto? ¿Cuántas personas cuando oran y no obtienen aquello que desean, comienzan a catalogar a Dios como un juez injusto? Es que Dios no me atiende, es que a mí no me quiere, es que al otro le concede y a mí no. ¿Cuántos se preguntan que quizás el problema sea lo que están pidiendo? Como dice Santiago, ¿se acuerdan? Pedís, pero pedís mal, porque pides para tus propios deseos, para satisfacer tus propias peticiones. Y eso Dios no te lo va a conceder. E incluso debemos tener en cuenta y recordar en este tema de la oración lo que aprendimos de la providencia, que incluso el mal puede ser parte de lo que Dios quiere, permite y tiene como propósito para purificar a su pueblo. También eso puede suceder. Como cuando habla Pablo y dice que oraba constantemente por una aflicción que tenía. Posiblemente se refería a un problema en su visión. Pero ante esa insistencia, Pablo dice que el Señor le responde y le dice algo que a nosotros no nos gusta escuchar. No. Dios siempre responde. El problema es que a veces te va a decir no. Ese es nuestro problema. Que Dios no es la lámpara de Aladino para concederte tus deseos. Muchas veces dirá no. ¿Por qué? Porque tengo un propósito para ti que excede el hacerte feliz en esta tierra aquí y ahora. No se trata de tu mejor vida ahora. Se trata de una vida santa para la gloria de Dios, aunque no sea la mejor ahora. Porque a la que debes apuntar es a esa herencia eterna, inmarcesible en los cielos, no a una felicidad temporal. Si el Señor nos concede gracias y comodidades en esta tierra, gloria a Dios. Pero no es para eso que estamos aquí. Eso no debemos olvidarlo.
Colosenses en el capítulo 4, versículo 2 nos dice, perseveren en la oración. Miren que siempre perseverancia, constancia, siempre un orden, el día, la noche, todo eso. Velando en ella con acción de gracias. Pero también nos dice Tesalonicenses, oren sin cesar. Lo que nos indica es que nosotros debemos tener espacios, tiempos determinados para orar. Pero también podemos orar sin cesar cuando vamos de camino hacia algún lugar, cuando estamos esperando una cita médica, cuando vamos en nuestro transporte, en cualquier momento podemos orar, porque Dios nos da libre acceso al trono de la gracia. Y ahora no hay un lugar especial, digamos que es en el templo o es en la iglesia donde solamente Dios escucha, no. Dios puede escuchar tu oración en cualquier momento. También Edward Day, en el mismo texto de las disciplinas, hace una crítica, y también estos son autores del siglo anterior, y dice, los protestantes somos un pueblo indisciplinado. Esa es la razón de buena parte de la escasez del entendimiento espiritual y de graves faltas de poder moral. Las disciplinas espirituales hacen parte del propósito de Dios para la madurez del creyente, para que el creyente madure, para que el creyente sea conformado a la imagen de Dios. De tal manera que el descuido de las disciplinas espirituales se ve reflejado ¿en qué? En un pueblo desordenado, en un pueblo inmaduro en la comprensión de sus deberes delante de Dios, inmaduro en el conocimiento de la palabra de Dios, porque recuerden que una de las disciplinas espirituales es la meditación en la palabra de Dios. Pero como se da un desorden tal que todavía a estas alturas de la vida, creyentes que tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, todavía siguen leyendo la Biblia de manera desordenada. Algunos no la han leído. Otros leen con la superchería de vamos a ver a dónde cae todavía, como si eso fuera el horóscopo del día. Vamos a ver qué salió en el horóscopo de hoy y qué me quiere decir Dios con la palabra de hoy, y abra donde sea. Y Judas se ahorcó. Dios quiera que no escuche el consejo, porque no es la voluntad de Dios esa. Pero imagínense esa forma de leer la Biblia. Vamos a ver qué me dice Dios hoy. Y sale ese pasaje de Judas. ¿Qué tal? Pues la Biblia no es una bolita de cristal. Es la voluntad revelada de Dios para ordenar su vida de acuerdo al propósito divino. Voluntad que tiene que conocer, que tiene que entender, que tiene que disponer del tiempo adecuado para crecer. Ese es el tema. Cuando hablamos de esas disciplinas, hablamos entonces de esa oración privada, de la meditación de la palabra de Dios, de tiempos para reflexionar sobre nuestra vida, para ayunar, y de aspectos comunitarios, congregarnos, adorar un miércoles, rendir cuentas a otra persona, buscar ayuda, tener un mentor que nos discipule. Todo eso hace parte de lo que Dios diseñó para que su iglesia crezca. Todo eso hace parte de hábitos, propósitos claros. Y eso es gran parte del problema, que estamos llenos de una gran cantidad de actividades infructuosas, de desorden, vida desordenada. Mucho de la falta de oración se refleja en que hay un desorden general en la vida, en que yo no llevo una agenda, en que yo siempre ando como corriendo y ansioso. Voy a salir para la iglesia corriendo y ansioso, voy a salir para el trabajo corriendo y ansioso, y medio paso los ojos por un versículo de la Biblia y Señor, y no se sabe ni qué oró, y así salen.
y ya cree que hizo una oración. Eso, hermanos, es un serio problema. Puede ser que tengamos un serio problema con el orden en nuestra propia vida, con lo que Efesios dice, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. La mayordomía del tiempo se ve reflejada en la ausencia de disciplinas espirituales serias, en que usted organice cómo va a tener los espacios diarios para orar y para estudiar su Biblia, qué va a estudiar, hacia dónde dirige su propósito, qué quiere hacer realmente. De tal manera que el diagnóstico de muchas falencias en las disciplinas espirituales muchas veces tienen que ver con un desorden general en la vida, que tiene que solucionarse. Porque si una persona sigue viviendo una vida desordenada, sin propósito, sin dirección, resolviendo el día a día de acuerdo a lo que el mundo le vaya planteando, nunca va a tener una vida ordenada y disciplinada. Tiene que cultivar hábitos de virtud para que aproveche bien el tiempo, porque los días son malos. Podemos comenzar a reflexionar en sí, ¿cómo estoy llevando mi agenda? Y para algunos la pregunta comienza antes. ¿Usted lleva una agenda de lo que va a hacer? ¿Lleva una cierta estructura de lo que va a hacer? No, lo que se me presenta en ese día, yo lo hago. Sí, eso no es un buen síntoma de orden. Si usted va a comenzar una semana, debería tener más o menos unos objetivos de las cosas que son importantes, las menos importantes, las que son realmente urgentes y comenzar a priorizar un trabajo. Porque de lo contrario va a tener muchas dificultades con el rendimiento de su tiempo. Y sobre todo, en esta era saturada de distracciones, en esta era digital, es complejo. Todos llevamos en la mano una infinidad de distracciones. Pero hasta estos aparaticos tienen ciertas funciones interesantes. Haga uno donde le diga cuánto tiempo pasa en redes sociales y después pregúntese. Mire, esta semana pasé tantas horas en redes sociales. ¿Cuántas de esas horas pude haber invertido para orar? No, pero para orar no tengo tiempo, porque el Facebook es más importante. Eso sí ayuda al crecimiento y a la madurez espiritual. Entonces, todo eso hace parte del examen que tenemos que hacer. Un aspecto, entonces, a tocar en el tema de las disciplinas espirituales es que no podemos pretender que hayan disciplinas de un punto sin las disciplinas del conjunto. Ahora yo sí voy a orar, sí, y si no arreglas el resto de la agenda de tu vida, y si no arreglas el resto de tus prioridades en la vida, porque quizás estás haciendo muchas cosas que para ti son prioridades, pero que para Dios no. Y entonces quieres meter la agenda del mundo en la agenda de Dios. Posiblemente tengas que hacer lo contrario, tengas que sacar muchas cosas de tu agenda para realmente colocar las prioridades de Dios en esa agenda. Y el otro aspecto que quiero ver es el tema de la incredulidad con relación a la oración. ¿Hallará fe en la tierra? Muchas veces el tema de la falta de oración también tiene que ver con que realmente hay una falta de fe, de confianza en que Dios responderá. Y en últimas, entonces, no oro porque no va a pasar nada. Al final eso es como una forma de yo hacerme una como autoterapia ahí para engañarme a mí mismo, pero al final no va a pasar nada. Bajo esa idea es evidente que una persona que tenga esa desconfianza no va a procurar tiempo para realmente orar. Esa incredulidad puede ser muy sutil. Nosotros tenemos la idea de que hay que recurrir a Dios para las cosas grandes.
porque las cosas pequeñas las manejamos a nuestra manera. Algo así como que hay un decreto súper grande de las cosas importantes. Si hay una guerra, bueno, hay que recurrir a Dios. Si hay una epidemia, bueno, ahí sí oremos todos. Pero y para mis cosas pequeñas, no, eso yo lo manejo. Eso es una sutil incredulidad de que yo tengo el control de ciertas cosas. Entonces, esas cosas pequeñas no hacen parte de mi oración. Eso yo lo dejo a un lado porque eso no lo controla Dios. Eso lo controlo yo. Y ahí viene esa raíz de incredulidad. Incluso los profetas hablan de esa incredulidad en el mismo pueblo. Dice, tranquilo que Dios no ve. ¿Se acuerdan cuando Isaías dice, no, Dios está por allá en los cielos, estos pequeños detalles, Él no alcanza ni siquiera a percibirlos? Sí los ve. Incluso hay un aspecto que debe llamar la atención como punto de contraste en los creyentes. Y es que los paganos a veces tienen más conciencia de que Dios o sus dioses gobiernan las cosas pequeñas. Y les voy a poner un ejemplo de la historia, el emperador Marco Aurelio. Miren lo que dice. ¿Y quién te ha dicho que los dioses no cooperan tampoco con las cosas que dependen de nosotros? Empieza pues a suplicarle acerca de estas cosas y verás. Y la idea del emperador Marco Aurelio dice es que no solamente las grandes, sino las pequeñas cosas, en todas esas pequeñas cosas los dioses actúan. Pero parece que esta conciencia está fuera de la costumbre de los creyentes. De que nuestro día a día no la ponemos en oración, incumpliendo así lo que el Señor nos dice, orad sin cesar. Muchas de las cosas que nosotros creemos fáciles, luego nos damos cuenta que no eran tan fáciles. Eso es sencillo. Creo que a todos nos ha pasado. Cuando hacemos el diagnóstico inicial, eso me demoro 5 minutos haciendo. 2 horas después, no eran 5 minutos. Pero uno se pregunta, ¿cuánto de eso tiene que ver en que el Señor nos está enseñando que realmente Él tiene cuidado aún de nuestros cabellos? ¿Se acuerdan? De lo pequeño y de lo grande, Dios tiene cuidado. No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará ante los ángeles. Pero nuestro orgullo nos puede hacer creer que nosotros controlamos esas cosas pequeñas. Y puede ser que esa sea una de las causas por las cuales oramos poco. Tiempo y lugar, el orden. En el libro del Génesis nos habla en el capítulo 24, en el verso 66, dice, y por la tarde salió Isaac a meditar al campo. La palabra meditar engloba muchas cosas. O sea, tanto pensar como reflexionar, como orar. Pero cuando tú ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El lugar, ¿cierto? Dice que los versículos con el que comenzamos, Jesús se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Entonces es útil buscar un espacio donde podamos estar a solas. Apaguemos las distracciones, televisor, celular, etcétera, etcétera, y realmente dispongamos un tiempo para la comunión con Dios en medio de tanta distracción. Para la oración se requiere una disposición de la mente, una disposición adecuada, prepararse para lo que uno va a hacer, calmar la mente y concentrarse en lo que uno va a hacer. No es que allá está el televisor, por acá está
el equipo, por acá está una cosa, por acá está la otra. No. Además, tenga en cuenta que debe guardarse la debida reverencia. Tenga en cuenta que yo debo tener el tiempo dispuesto para eso. No es que me toca salir corriendo, entonces ese es el tiempo para orar. No, ese no es el tiempo. Usted debió programar su tiempo, concentrarse, tener la buena disposición dentro de la mentalidad moderna. Esto es difícil porque se ha perdido mucho de la reverencia. Usted está hablando con el soberano del universo, no con el vecino, ¿cierto? No con el amiguito con el que usted se crió. Tiene que tener la reverencia adecuada cuando se va a disponer a dirigirse a Dios. Ahora, eso teniendo en cuenta que no anula la filiación, porque es nuestro Padre. Pero precisamente porque es Padre también es una figura de autoridad. Los horarios. Los salmos nos hablan mucho. El Salmo 4, versículo 4 dice, tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ese salmo otra vez está en el tema de la noche. ¿Qué hacer antes de dormir? El creyente debe disponer antes de acostarse un tiempo ¿para qué? Para meditar, dice el texto, que incluye orar. Meditar en su corazón y callen. Incluso, miren que está unido a tiemblen y no pequen. Que se puede, es la misma idea que aparece después en Efesios cuando dice, airaos pero no pequéis. Ahí el temblar es de rabia, de agitación. Dice, tiemblen y no pequen. Para hacer eso, ¿qué se necesita? Que la persona medite en su corazón la mejor forma de responder ante aquello que le está perturbando de tal manera que le produce ese síntoma del que habla ahí. Debe ser una costumbre del creyente de que todos los días de su vida haga un autoexamen antes de dormir. Continuo, perseverante, ordenado. Daniel, ¿se acuerdan? Arrodillándose 3 veces al día, oraba y daba gracias. Antes de dormir, el salmista habla de examinarse. El Salmo 4, en el versículo 10, también dice, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Y uno dice, ¿cuánto del insomnio posmoderno no es más que la expresión de la conciencia culpable del que sabe que ha hecho algo mal en su día y que no se ha reconciliado con Dios? Y que la conciencia le sigue acusando y por eso no puede dormir. Habría que examinarlo. Y ahí no hay medicamento que valga, porque lo que necesita realmente es ponerse a cuentas con Dios para organizar su vida. El Salmo 3, en el versículo 4 o 5 también dice, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte y yo me acosté y me dormí. Pues miren el contraste. Dice, clamé al Señor, oré, me acosté y me dormí. Y desperté porque el Señor me sostiene. Sobre el tiempo, aquí vemos el tema de la mayordomía. Había ciertos espacios dedicados para eso. En la mañana, al mediodía y en la noche. Ahora, Donald Whitney en su libro sobre las disciplinas dice lo siguiente. Entonces, ¿por qué tantos creyentes confiesan que no oran como deberían? A veces el problema principalmente es falta de disciplina. No planifican la oración. Nunca asignan un tiempo solo para orar. De tal manera que es posible que para usted poder organizar esta parte de su disciplina de oración, le toque volver a repasar los principios bíblicos sobre la gestión del tiempo, incluso repasar sus propios prioridades
para que aprenda cómo se administra el tiempo y cómo se organiza su trabajo para que pueda cumplir con estos deberes. Esto es importante para que podamos examinar nuestro corazón ante Dios. Otro aspecto es que posiblemente muchas personas no han aprendido a orar, pero el Señor enseña a orar en su palabra. ¿Recuerdan? Hay una oración modelo, sí, pero no es la única oración. Los salmos son oraciones. En la Biblia encuentra oraciones de Moisés, oraciones de David, oraciones de los grandes santos de Dios. Eso también nos enseña a nosotros a orar. A partir de ahí también podemos aprender a orar. Así que en la Biblia encontramos oraciones que debemos estudiar porque se supone que meditamos la palabra de Dios y que podemos imitar en oración para que así podamos aprender a orar. También se aprende a orar orando junto a otros. Por ejemplo, en nuestro servicio de oración de los miércoles también es un espacio para aprender a orar. Y también es una disciplina corporativa. Se aprende a orar orando, es decir, usted tiene que orar, practicar la oración, aprender sobre la oración. Si el Señor enseña a orar, quiere decir que podemos aprender a orar y podemos hacerlo de muchas maneras. Estudiar textos de la Biblia que nos hablen sobre la oración, estudiar oraciones de la Biblia, estudiar también textos de hermanos creyentes que nos enseñen a orar. Hay prácticas que históricamente han utilizado hermanos, como por ejemplo llevar un libro de oraciones, llevar una libreta de meditaciones. Todo eso puede llevarnos a aprender a orar. Entonces, ¿qué nos queda? Hacer una reflexión sobre las razones por las cuales no estamos siendo constantes en la práctica de las disciplinas espirituales. Y el enfoque no es el de ahora hacer un enfoque desde la culpa. Usted debería orar y no ora, sino cómo vamos a seguir creciendo y madurando en esta disciplina que es esencial para la vida espiritual.